¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimados televidentes. Gracias por estar nuevamente en Contrapunto. Hoy es un año electoral, 2016, y bueno, hay que estar listos para todo lo que viene. En este año se juega la gubernatura del estado, las 11 presidencias municipales y 15 diputaciones locales en mayoría relativa y 10 de representación proporcional. Además, bueno, de los cabildos, regidurías y sindicaturas, ¿no? En este año electoral, pues vale la pena entrevistar a personajes que tuvieron mucho que ver con la historia de Quintana Roo y principalmente del municipio de Benito Juárez, lo que es Cancún, Quintana Roo. Hoy tengo a un expresidente municipal interino del PRD, además, Jaime Hernández Zaragoza. ¿Cómo estás? Muy contento de estar aquí en tu programa y bueno, estrenando las instalaciones de Cancún Channel. Así es. Admirando tu esfuerzo, tu trabajo, tu visión y en tiempos que para mucha gente resulta difícil, que pues lo has hecho y sé que va a ser un proyecto exitoso. Muchas gracias. Jaime, tú fuiste presidente municipal interino en un momento difícil quizás para Benito Juárez, pero también para el PRD. Antes de abundar sobre tu gestión como presidente municipal, tú eres perredista, Sí. fuiste asesor de Greg Sánchez, Sí. desde que él inicia su carrera prácticamente. Recuerdo que te vi en 2, 3 ocasiones en su oficina cuando yo iba a entrevistarlo. Y podríamos decir que en algún momento alguien te adjudicó el éxito de Greg Sánchez a tus consejos, a tu asesoría. ¿Es esto cierto? No, yo creo que las cosas se hacen no para buscar el reconocimiento de la gente, sino para hacer cambios, para tener mejores cosas en nuestra comunidad, para la satisfacción de participar en eventos que son importantes para nuestro país, en cualquiera de los puntos que se dé. Me tocó iniciar con el ingeniero Gregorio Sánchez, efectivamente, desde el tiempo en que fue candidato a la senaduría. Después hubo un receso donde iniciamos un proyecto de fundación, proyecto social, y bueno, después vino la candidatura a la presidencia municipal, en la cual fui suplente de él. Posterior a la época de Chacho, el Congreso crea la figura de presidente suplente, porque había un vacío ahí, recordarás cuando renuncia o no acepta ser presidente el primer regidor, con Juan Ignacio García Salvidea, y pues se crea ahí una situación difícil. Entra Carlos Canaval con la aprobación del Cabildo y del Congreso, y para evitar este tipo de situaciones, pues la figura de presidente suplente se inicia, y soy el primero en esta posición. Y que además después generó controversias, ¿no? Greg Sánchez sigue siendo tu amigo. Teníamos entendido que hubo un distanciamiento o una fisura en algún momento. Hubo un distanciamiento por ahí. El día de hoy lo encontré, convivimos en un evento del partido, en un evento social de convivencia. Estuvo él por ahí, nos saludamos. Soy una gente que nunca guarda situaciones negativas en su corazón. Creo que los rencores, los enojos... ¿Por qué fue la fisura? ¿Por qué fue el pleito? No fue ¿O las diferencias? Una situación de conflicto. Diferimos en la forma de llevar a cabo la candidatura a la gubernatura, algunos detalles, pero bueno, no tuve acceso a la administración empezando, yo me fui al partido y eso pues nos fue separando en actividades diferentes, ¿no? Y desde entonces no se hablan hasta ahora. Digo, hay que decirle a los televidentes que este programa se está grabando el día 6 de enero del 2016 y bueno, independientemente de cuándo va a salir al aire, ¿no? Nosotros nos dejamos de ver cuando se es detenido en aquel momento, y yo inicié un proceso en el 2010, legal, ¿no? En el 2010, fueron 6 meses de proceso más o menos, casi empezando el 2010, porque cuando él pide licencia para desprenderse de la administración como participando para como llegar candidato, a ser candidato a la gubernatura, legalmente debería de haber entrado de manera inmediata, pero bueno, se dieron algunas cosas que atrasaron, posteriormente detenido, de manera automática debió haber entrado, se dificultó ahí la situación también y tuvimos que ir a tribunales en un proceso jurídico de varios meses. Sí, porque quien entra primero es como encargada del despacho, es la primera regidora, que en ese entonces era Latifa Musa Simón. Así es.
y no querían que tú fueras el presidente interino. No, se negaban. No querían reconocer esa así figura es. porque tú eras el suplente Así es. de Greg Sánchez como candidato a presidente Sí, municipal. lo retrasaron más o menos 6 meses. Pero, sin embargo, las autoridades electorales te dieron Y yo lo dije en pauta. aquel momento y lo sigo diciendo, creo en las instituciones, luchamos muchos años para crear estas instituciones como el Instituto Electoral, el Tribunal Electoral, en los diferentes niveles, y no puedo entonces, si participamos en la creación, ahora negar Claro. su actividad honesta, su trabajo con los resultados que han venido teniéndose. Entonces lo dije en aquel tiempo y lo sigo diciendo, y fui de manera legal y cuidadosa para no lastimar nuestro municipio, nuestro estado, prudente, trabajando jurídicamente hasta que logramos el resultado. Las autoridades federales indicaron a la estatal que le diera seguimiento hasta su conclusión. Regresó el caso al estado de Quintana Roo y el Tribunal Electoral Estatal determinó que entraba, dieron fecha inmediata para tomar protesta. Pero en el trayecto pues se dieron 3 ocasiones anteriores que tomé protesta y no pude tomar posición. Sin embargo, finalmente sí tomaste posición y lograste terminar el periodo que había dejado pendiente Greg Sánchez, ¿no? Así es, y fue un tiempo de trabajar muy arduamente, el periodo era muy pequeño, era pacificar, darle paz al municipio, era estabilizar y darle gobernabilidad también a nuestro municipio, estabilizar financieramente al gobierno, al municipio. Sí, tú retomaste incluso la obra del el Teatro de la Ciudad, ¿no? El Teatro de la Ciudad. Lo que era el Cine Royal. Me da mucho gusto. Sí, lo retomaste. Que continúe así, así es. Y bueno, cosas que se hicieron que no se habían hecho, ¿no? Que ya no estaban pendientes. Concreto hidráulico, lo que hoy es el Torito, que espero que los que hayan agarrado no me culpen ahora. Jaime, cuando Greg Sánchez, antes de dejar la presidencia municipal e irse como candidato a la gobernatura, solicitó un préstamo de 229 millones de pesos, que él documentó posteriormente en una entrevista que yo le hago, documenta que ese dinero entró cuando estaba Latifa o cuando estabas tú como presidente municipal. Cuando estaba Latifa municipal. Cuando estaba Latifa como encargada del despacho. Sin embargo, esos 229 millones nunca aparecieron. O mejor dicho, desaparecieron. No hubo tal. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la realidad? La realidad es que yo iba terminando la presidencia municipal como candidato a senador y hubo fricciones con Julián Ricalde. Era un constante actuar denostándome, golpeándome. Y en alguna ocasión hablamos, bueno, ¿cuál es el sentido? Te estoy mostrando toda la administración, vamos a entregar correctamente. Tú estás escogiendo la persona que quieres que te entregue y los que van a recibir. ¿Cuál es el problema? Cada vez que sales, vas y golpeas la administración, golpeas mi persona. O sea, haces declaraciones. Declaraciones fuertes y mentirosas. Finalmente hay una separación, él continúa haciendo declaraciones sobre esta falta de dinero supuesta. El dinero, el rubro de este crédito iba enfocado a ciertas obras y hoy lo podemos constatar. La avenida Fonatur, que hoy sigue no pavimentada, con concreto hidráulico, la Niños Héroes, la Leona Vicario, hay una delegación también que tenía obras que se realizaron, el Torito, que es el centro de detención para delitos menores, la Academia de Policía, que es hasta ahí hasta donde pude hacer. Quedó dinero todavía para 1 o 2 obras más que eran pendientes, que él presenta ante el Cabildo una solicitud para pedir autorización al Congreso también. ¿Quién él? Julián Ricalde. Okay. Para desviar, esto es, las obras para las cuales estaba destinado ese dinero, modificarlas y hacer otras en su momento. Okay. El gobierno, el Congreso del Estado autorizó ese cambio de obras y él lo sabe bastante bien sobre obras que se hicieron posteriormente. Entonces no hubo tal. ¿No hubo tal desaparición? No hubo tal desaparición. O sea, los 229 millones sí están hechos en obra. En obra, definitivamente. Y repito. ¿Y por qué en aquel entonces la Auditoría Mayor del Estado hizo una observación al respecto? No hubo observaciones. De hecho, en mi administración, en el periodo en que yo estuve, no tuve ninguna observación. Siempre fuimos muy cuidadosos de entregar en tiempo y forma cada uno de los reportes, cada uno de las cuentas claras. Porque eso fue lo que argumentó Julián Ricalde. No hubo tal.
Posteriormente hubo una serie de observaciones para él, creo que todavía hay cosas que tiene que comprobar, pero no se refería a ese punto en particular. A ese préstamo. No. El crédito que se obtuvo fue para ciertas obras y algunas de estas las modificó a solicitud de Julián Ricalde, el Congreso, para trabajar en otras obras que él realizó. Igualmente se tuvo que requerir a un crédito por 1.400 millones, recuerda que era el endeudamiento de varias administraciones, y ese dinero, así como salió de la financiera, se fue a las instituciones financieras con las que se tenían créditos que ya eran impagables, porque se habían hecho con intereses muy elevados en corto plazo, que era imposible que el municipio pagara. Logramos conseguir que esta institución nos diera 20 años de plazo para pagar, con aproximadamente 6 meses sin pagar a capital, solo intereses, que fue la parte con la que inició la administración de Julián Ricalde. 6 meses sin pago, solo intereses. Después de esos 6 meses se empezó a pagar, pero el capital a pagar era muy poco. En 20 años... Sí, según Greg, estaba bien organizado los pagos, de tal forma que era pagable. O sea, no era, antes de no eso, era un crédito que pudiera realmente problemas. catapultar. El primer documento que firmo es un pagaré por 50 millones de pesos, al día siguiente otro por 40 millones que íbamos renovando porque era imposible pagar. La administración había tenido una situación difícil, la gente estaba rehusando pagar predial, impuestos, etcétera, ¿no? Entonces tuvimos que trabajar mucho en la confianza, en ser transparentes, en abrir con toda honestidad las cosas para recuperar la confianza de la gente. Entonces fue un crédito que no se utilizó para gastarlo en otra cosa, sino para cubrir las deudas que había y ampliar el plazo con menor interés para el pago que permitiera tener finanzas sanas al municipio, que hasta el día de hoy, pues esto ha servido para que las administraciones posteriores pudieran trabajar cómodamente. Hubo un video que tú te acordarás, sí, pasando a otro tema, un video que circuló en redes sociales donde tú le entregas una cantidad de dinero a Julián Ricalde sí, Magaña, que en aquel entonces ese video se decía que fue editado y decía ahí que le entregabas 3 millones de pesos. Julián dice que no cabían 3 millones en esa bolsita, ¿no? Pero no, ¿cuál fue la realidad? Fueron 3 millones porque de yo pesos. recuerdo que yo te entrevisté de aquel entonces sí, para la radio y tú dijiste que la TIFAMUS había sido enviada de Julián y te habían chantajeado con la aprobación de la cuenta pública a cambio de que tú le dieras una lana a Julián Ricalde. La realidad de las cosas era que estaba pidiendo él una cantidad que era 1 millón de pesos para permitir que se llevara a cabo la sesión de Cabildo y posteriormente pasara al Congreso del Estado. Si nosotros hubiéramos detenido un poco más de tiempo y la sesión de Cabildo no se lleva a cabo para aprobar esa petición de crédito, el Congreso hubiera entrado en un proceso de descanso, de recesión, que nos hubiera mandado en un plazo posterior al permitido para obtener el crédito. Si no era inmediato, no se pudiera haber logrado y hubiéramos entrado en una crisis. Claro. No había dinero, no había credibilidad de la gente y bueno, ya los acreedores estaban en un tiempo de demandas, de poder embargar los bienes posibles. Sí, cuando te refieres a no credibilidad, te refieres a que había poca recaudación, ¿no? Había poca recaudación, efectivamente. Entonces no había cómo pagar el crédito, entonces tendríamos que hacer un proceso rápido. Finalmente Entra el pues entrega esta parte, el Cabildo entra en sesión, autoriza, me voy de inmediato al Congreso, donde personalmente doy una explicación acerca de este crédito, la justificación con todos los elementos, y el Congreso lo aprueba, gracias a Dios. ¿Cuánto le diste a Julián Ricalde? Nada. ¿Cómo no? Ahí se ve que le estás dando dinero. Ah, el día del video, sí, es 1 millón de pesos que se le entregó. 1 millón de pesos. Efectivamente, y ahí está documentado que se entregó 1 millón de pesos. Sí, creo que en el video editado decía 3 millones, que era de la administración. ¿No? Que me decías que de aquel entonces pusiste una denuncia en la Hubo varias acciones que se llevaron a cabo, ¿no? Finalmente, el asunto es que hay una evidencia de que se lo entregó, hay una razón por la cual se cedió en ese momento. Pasado el tiempo, quizás las cosas pudiera haberlas hecho de ¿Cómo te lo dijo diferente. la TIFAMUSA? ¿Cómo te dijo, oye, necesito que le entregues 1 millón de pesos a El comentario fue Julián? Que me reportara con Julián que había por ahí un pendiente que quería hablar. Cuando yo le llamo a él, me dice, pues efectivamente hay
esta cantidad. Cuando lo tengas, pues ahí me avisa. Soltó la carcajada y terminó. 1 millón de pesos. Es bien poquito, ¿no? Pues para mí era demasiado. Yo creo que para él Era también, mucho. ¿no? Hasta que entró a la presidencia y se dio cuenta que no era nada. Que no era nada. Pero son hechos, te digo, que quizás en este momento se hubieran manejado de manera diferente. Estás bajo presión, tienes la preocupación de sacar adelante el municipio, tienes la intención de desarrollar proyectos, tienes el tiempo en contra, que era 9 meses aproximadamente, claro. Tienes una visión clara de lo que tienes que hacer y vas apurado y tienes gente que te va diciendo, pues haz esto, haz lo otro, y vas escuchando voces para poder... Además te minimizó, ¿no? Porque tuviste la avidez de hacer el testimonio. Pues ahí quedó la evidencia, que claro. Pues ya conoce todo el pueblo benitojuarense. ¿Quién es capaz de pedir 1 millón de pesos antes de ser presidente municipal? ¿Qué no habrá hecho cuando ya fue presidente? Yo creo que se tenía todo para hacer un gran trabajo, para hacer una gran administración, dejar un precedente. No había desestabilidad ya, había una paz, había unidad, había una confrontación cuando recibí con empresarios, con el gobierno estatal, con el gobierno federal, que me acuerdo en aquel tiempo el gobernador Félix González Canto estaba con la mejor intención de poder restablecer las relaciones, pero no se daban las condiciones. Claro. Nos sentamos a platicar y empezamos a caminar de manera diferente. Recuerdo que una vez me llamaba y me dice, ¿sabes qué? Una de las grandes cosas que has empezado a hacer en pocas semanas es darle estabilidad financiera. Ya para el Estado no es una carga Benito Juárez, y ya podemos atender y apoyar a otros municipios. Entonces nuestro trabajo fue en un proceso muy rápido para lograr resultados. No había el tiempo ni las condiciones para esperar, y me dediqué exclusivamente a administrar qué es lo que tiene que hacer un presidente municipal. No? Administrar todos los bienes, todos los recursos del municipio. No, pero además tu esposa hizo un trabajo excelente en el DIF. Yo estoy muy orgulloso del trabajo. Ella pues no había sido una persona activa dentro del trabajo. Pero tiene sensibilidad. Político. Además es creo artista. Que esta parte, sí, que yo espero que algún día la podamos invitar aquí. ¿Cómo no? Claro que sí, la vamos a invitar. Fíjate que fue una parte en varias áreas. Como esposa, me dio un apoyo excelente en todo momento. En los momentos más difíciles estuvo conmigo apoyándome con frases amables, con palabras de amor, con abrazos, con ternura. Y sobre todo es importante para un hombre que la mujer cree en uno, que la esposa cree en uno, que la madre de nuestros hijos cree en uno y apoye los proyectos que juntos hemos creado. Como política en este momento, desarrollé un excelente trabajo en el DIF. También hubo unidad, hubo integración, fue muy bien recibida por los empresarios. El respeto con el que se desarrolló su trabajo, su presencia en ese breve tiempo, dio la confianza para apoyar al DIF también. Hizo programas que hasta el día de hoy están asentados ahí en la historia del DIF municipal y que, bueno, benefició a muchas familias, a muchos niños, y trabajos diferentes a los que se habían hecho en toda la historia del municipio y del DIF municipal, que creo que también se han tomado como modelo para otros municipios o para el Estado, y eso me da gusto. Creo que el político tiene que ser un hombre o una mujer sensible, que no piense en su vanagloria, sino en servir a la gente, a la ciudadanía. Claro. En poner un granito de arena para transformar nuestro país, que lo necesita. Son los principios humanistas, digamos así, ¿no? Así es. Jaime, el PRD está en un momento, digamos que incierto, ¿no? Por decirlo de la mejor manera. ¿Has pensado en ser candidato del PRD para algún cargo de elección popular ahora en el 2016? Creo que el PRD está en su mejor momento después de este tiempo difícil que ha tenido. Yo me retiré temporalmente de las actividades del partido, nunca renuncié, y precisamente porque Julián tenía ahí el control del partido y había hecho a un lado a mucha gente. Entro a trabajar ahorita con todo el deseo de poder aportar algo dentro del partido y de sumarme a los trabajos que está haciendo Emiliano Ramos como presidente del partido, al comité ejecutivo, a los consejeros, que traen una visión de unidad, una visión de resultados, ya no una visión de conflicto. El partido ha tenido tiempos, etapas, hubo para ocupar las posiciones que hoy tenemos y el lugar como partido, que hacerlo de una manera muy ruda, muy fuerte en sus inicios, pero fuimos pasando hasta participar en las elecciones,
hasta tener legislaturas, hasta tener espacios en los gobiernos. Entonces, el cambio tenía que darse en otro tiempo, se retrasó, y creo que estamos viviendo ese proceso. No te podías sentar en aquel tiempo a negociar con un gobernante de otro partido, con el presidente de X comisión porque era de otro partido. Claro. Ahorita no, es sentarse a negociar abierta y manifiestamente por el bien de la comunidad. Como debe ser. Los Pero no me has conflictos contestado. están saliendo. ¿Vas a buscar alguna candidatura? Estoy interesado en participar de nuevo por la presidencia municipal de Benito Juárez. Me interesa, lo deseo, lo anhelo, tengo proyectos, traigo una visión muy clara de lo que se puede hacer y en un tiempo mayor creo que pudiéramos lograr, estoy seguro podemos lograr mejores resultados. Y por supuesto también gracias a usted por sintonizarnos el día de hoy. Recuerde que estamos de lunes a viernes aquí en Contrapunto.